Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecer que nos hagan favor de acompañar. En esta ocasión estamos acá presentes el diputado Carlos Augusto Morales y su servidor Carlos Reyes Gamis. Y el tema que nos ocupa tiene que ver con los fondos de aportación de la educación básica. Son unos fondos muy importantes que vienen consignados en el presupuesto de la Federación y que a últimas fechas hemos identificado que de manera irregular se están dotando de estos fondos a los estados de la República. El tema de la educación es un tema que ha sido colocado en la agenda política y social nacional, formó parte de una importante reforma en el marco del Pacto por México, ha sido un asunto que ha generado la detención de caciques sindicales, es un tema que ha mostrado inconformidad de algunos sectores magisteriales, sobre todo en algunos estados como Oaxaca y Guerrero. Entonces, este asunto del Fondo de Aportación para la Educación Básica es fundamental porque de lo que estamos hablando es que la Federación está indebidamente confiscando, limitando recursos que le pertenecen a los estados de la República. A ese efecto le voy a ceder el uso de la palabra al diputado Carlos Augusto Morales para que nos dé un contexto pues más amplio. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Como bien lo señaló el diputado Reyes Gamis, vamos a hablar el día de hoy del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica. Este es un fondo que cambió la regulación desde el año 2007 en una reforma que se hizo aquí en el Congreso de la Unión. Es un fondo que está regulado por el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal y nos hemos podido dar cuenta, revisando la cuenta pública, nos hemos podido dar cuenta y tomado nota de que las asignaciones que ha estado haciendo el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Hacienda, no atienden desde el año 2009 a lo que establece el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal. Este artículo que estamos mencionando establece que los estados que no alcancen un índice determinado tendrán que tener el suministro del presupuesto original del año anterior, de la ampliación presupuestal que se contemple para el siguiente ejercicio y del índice inflacionario. ¿Y qué hemos observado a lo largo de estos años del 2009 a la fecha? Bueno, pues lo que hemos observado es que el gobierno federal aplica la fórmula de manera regresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que no se les está entregando lo que corresponde ni a la inflación, ni a la ampliación presupuestal a 25 estados de la República. Y esta falta de recursos a esos 25 estados que ronda el orden del 20% del presupuesto asignado, ha significado que los estados más pobres y que tienen más desventajas educativas y como consecuencia de ello en desarrollo, pues sean los que tengan hoy en día grandes problemas de infraestructura, grandes problemas de equipamiento e incluso, como ya fue anunciado por el gobernador de Oaxaca, que es uno de los estados afectados, para el mes de agosto ya no contarán con recursos siquiera para pagar la nómina de la planta docente. Por eso es que estamos anunciando que vamos a pedir un informe pormenorizado a la Secretaría de Hacienda del FAEP que contemple los pagos y cómo están aplicando la fórmula para estos pagos. Vamos a pedir también la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, porque
la forma en la que están aplicando la fórmula está afectando estados como Guerrero, como Oaxaca, como Puebla, como Veracruz, y está beneficiando a estados como el Estado de México, que es el principal estado beneficiario de la aplicación que está haciendo el gobierno federal, como Nuevo León, como Jalisco, que están provocando que las desigualdades se incrementen en este país, que el proceso de polarización se incremente en este país. También le vamos a proponer al Pacto por México que incluya esta reforma, esta revisión de la aplicación de la fórmula contenida en el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal como un elemento importante de la ley reglamentaria o de las leyes reglamentarias que se van a expedir, dadas las reformas constitucionales que tuvimos a bien realizar en el marco de la reforma educativa de la cual acabamos de dar cuenta hace pocos meses. Grosso modo es lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, lo que queremos comentar. Y estamos a sus órdenes para preguntas, si es que las tuvieran, o comentarios. Sí, desde luego, vamos el día miércoles a presentar este tema ante la Diputación Permanente, porque fíjense ustedes, parece irrelevante que derivado de una mala aplicación de una fórmula fiscal, pues los estados de la República de 6 años a la fecha, pues están recibiendo menores recursos de este fondo. Esta mala aplicación de la fórmula viene de la era Calderón. Si Peña Nieto ha señalado que uno de sus ejes prioritarios de atención es la educación, si ya el Pacto por México logró impulsar una reforma, una amplia reforma que tiene que ver con los contenidos, con las evaluaciones, con el desempeño, pues a mí me parece que no puede haber una reforma educativa que contemple también el apartado presupuestal. Un ejemplo, el estado de Guerrero está obteniendo alrededor de 12,000 millones de pesos derivado de esta fórmula que desde hace 6 años consecutivamente se repite. Es decir, ni siquiera la inflación se está considerando en el incremento anual. Si esta fórmula indebida que se está aplicando no existiera, al estado de Guerrero en este ejercicio presupuestal se le hubieran otorgado alrededor de 15,000 millones de pesos, es decir, 3,000 millones de pesos más que para un estado con ese atraso educativo, con esa necesidad de fortalecer su infraestructura educativa, se le castiga, pues verdaderamente me parece una contradicción. Yo diría, el Pacto por México tiene sentido en la medida de las reformas que modifican el estatus jurídico y las estructuras jurídicas de los temas a tratar, pero también debe de ir acompañado de un cambio en la circunstancia presupuestal, porque leyes que no tengan una derivación presupuestal, pues son verdaderamente leyes huecas que no hacen caso. Bueno, es una cantidad muy grande, o sea, tan solo para referir el caso de el estado de Guerrero en particular, ha tenido, le han dejado de suministrar en estos años más de 5,000 millones de pesos. No tenemos el dato global, lo vamos a presentar en el marco de la Diputación Permanente, el análisis completo. Solamente quisiera señalar que de no corregirse este hecho que viene sucediendo, que además
es una violación de la Secretaría de Hacienda a la Ley de Coordinación Fiscal. La reforma educativa que recientemente acabamos de aprobar no va a pasar de ser una buena intención. Esto el gobierno federal lo tiene que tener muy claro y tiene que contribuir con esto para que la reforma educativa prospere. De lo contrario, como ya fue anunciado en el estado de Oaxaca, vamos a dar cuenta en los próximos años del colapso del esquema educativo en varios estados de la República, fundamentalmente los estados que tienen mayores desigualdades económicas, como es el estado de Oaxaca, como es el estado de Guerrero y como es el estado de Chiapas. Buenas tardes. Le van a pedir también en esta propuesta al gobierno federal que dé a conocer cuál es la norma o la característica para distribuir los presupuestos, porque ustedes señalaban que era el Estado de México y Nuevo León, son priistas los gobernadores, que reciben una mayor cantidad de presupuesto, mientras que los estados más pobres que acaban de mencionar, pues reciben menos, y este es precisamente en deterioro de los niños y no precisamente de la economía de los estados. Sí, claro, lo vamos a hacer porque lo que observamos es la violación de la ley. La ley es muy explícita cuando señala que cuando tú no alcanzas el índice, lo que tienen que hacer es ministrarte el presupuesto anterior más la ampliación presupuestal que corresponda, más lo que corresponda al índice inflacionario. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Que solamente han estado administrando el presupuesto anterior y lo que dejan de administrar equivale en promedio al 20% del total del ingreso del fondo del FAEP para cada estado. Estados y municipios para llevar a cabo una reforma como la que hoy esperamos aprobar, respete el espíritu federalista